Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos en el estudio de la guía para Secretaría de Iglesia. Esta guía que tiene como propósito facilitar el trabajo de la Secretaría en las áreas técnica, administrativa y misionera. Y hoy llegamos ya al capítulo número 7, reuniones y registros. Así que está conmigo ya el pastor Josué Yempen, el pastor Javier Torres, y juntos estamos listos para empezar el estudio de este momento. La vida del secretario de iglesia transcurre entre documentos, registros y sobre todo entre reuniones. Por eso hoy vamos a estudiar acerca de las reuniones y registros. Y para empezar quiero preguntarle al pastor Josué, ¿cuáles son los tipos de reuniones oficiales que tiene la iglesia? Pastor Faría, un gusto saludarnos y encontrarnos en esta mesa para dialogar este asunto, ¿no? Y tenemos 3 tipos de reuniones en la iglesia, ¿no? La guía para la Secretaría de la Iglesia menciona de que hay 3 reuniones, 3 tipos, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la Junta Directiva de la Iglesia, otra tiene que ver con la reunión regular de iglesia y finalmente la reunión administrativa. Muy bien, entonces tenemos 3 tipos de reuniones. La junta directiva, y dice la guía basada en el manual que no hay iglesia que no debe tener junta directiva, ¿verdad? La reunión regular de iglesia, y vamos a ir entrando un poco más a estos detalles, pero por ejemplo, en la junta directiva, ¿quién debe presidir las juntas, pastor? Y una interesante pregunta, ¿no? Y efectivamente, la guía de secretaría, el manual de iglesia recomienda que quien debe presidir esta junta directiva tiene que ser el pastor. En su ausencia o cuando él no puede, él puede o está en la facultad de delegar esta responsabilidad a un anciano de turno, ¿no? Pero básicamente diríamos que la labor recae en el pastor de iglesia. Pastor Javier, ¿qué pasa si un anciano dice, no, creo que necesitamos junta? Vamos a convocar a la junta. Buena pregunta, pastor. Ya lo habíamos visto en el rol del secretario de iglesia, en que el secretario es el encargado, cuando va a haber junta directiva, de poder armar la agenda. Y esa agenda no es algo que él se inventa, ni tampoco lo lleva a ejecución, sino que esta agenda es llevada al pastor y con el equipo de ancianos se revisa esa agenda. Y que eso quiere decir que el pastor es la persona que va a estar enterada de la agenda que se va a tocar. Es el secretario también que va a informar la fecha, el horario donde se va a desarrollar la junta, porque son aspectos importantes, ¿no? No puede haber una junta directiva o desarrollarse una junta directiva sin la autorización o el consentimiento del pastor o del conocimiento del pastor. Como ya lo indicó el pastor Josué, el pastor en ausencia puede delegar a un anciano, pero la junta siempre va a funcionar en ese orden, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hemos aprendido quién preside. Ahora, ¿qué debe hacer el rol antes de estas juntas directivas, pastor? Muy bien, pastor. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito a una parte muy técnica en relación al rol del secretario previa a una junta directiva de iglesia. Pastor, quiere decir que deben ir todos los secretarios a traer su guía, su lapicero, su resaltador, ¿verdad? Y claro, sería muy bueno, pastor, que esto no solamente se entienda, sino que se logre Practicar. y dominar. El secretario está en el deber de dominar estas cositas que son técnicas para un buen funcionamiento de una junta directiva de iglesia. Entonces, respondiendo a la pregunta, pastor Farí, antes de la reunión, cada secretario de iglesia, y ahí en la guía están enumerados los deberes que debe hacer el secretario. Entonces, uno, tiene que preparar un cronograma de juntas, ¿no? Y ahí tiene que indicar, junto con el pastor, con el anciano, los directores de los ministerios o departamentos, las fechas de horario, los lugares de reuniones, y considerando, aquí un detalle, pastor, ¿no? Cada iglesia, hermanos, debe tener por lo menos una vez al mes su junta directiva, ¿no? Tras ello, debe elaborar también una agenda que tiene que estar debidamente redactada. Los ítems de la agenda
tienen que ser discutidos anticipadamente, ¿no? O sea, consensuados, diríamos, ¿no? Hay que hacer copias para todos los miembros de la junta directiva. Hay que convocar con anticipación a todos los miembros a dicha reunión. Hay que asegurarse, por otro lado, que el salón donde se va a ejecutar la junta directiva esté debidamente adecuada. Y nuestra guía dice que debe ser limpio, pulcro, todo organizadito, ¿no? Y finalmente, pastor, el secretario tiene que llegar antes que los miembros de la junta para coordinar que todo esté debidamente organizado. Muy bien, entonces son detalles importantes que le dan realce a nuestro rol como secretarios, ¿no? La agenda tiene que estar preparada, tiene que discutirse previamente estos temas, socializarse, hacer las copias de la agenda para los miembros de la junta. En el caso se haga manualmente, algunas veces está la pantalla donde ya aparece digitalmente o se envía por WhatsApp, incluso ahora, a convocar con anticipación, asegurarse que el salón esté bonito, ¿no? Por lo menos las sillas, la mesa, la televisión funcionando. Sí. Esos detalles hacen que el rol del secretario sea más valorado, ¿no? Y pastor, va a haber situaciones excepcionales donde el secretario no va a poder estar. Puede ser por un tema de salud, de viaje, pero está el cronograma, está la fecha, se armó la agenda. ¿Qué hacer, no? La guía dice, ¿no?, que de no poder estar el secretario, él debe hacer arreglos con el pastor o el anciano para ver quién va a realizar su función, porque la junta tiene que realizarse, ¿no? Y cuán importante es, querido secretario, esto que mencionó el pastor Josué, que cada mes deberíamos tener junta de iglesia, ¿no? Para poder ver los planes, y ahora vamos a introducirnos un poquito más en eso, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto el previo, cómo dejar todo listo, organizado, me parece genial. Ahora, durante la reunión, ya el secretario hizo, se cruza de manos y está listo para ver o cuál es su rol durante la junta directiva. Y ahí, pastor, ¿no? Estimados secretarios, tal vez dirigir un breve mensaje para ustedes, ¿no? Esa es la tarea primordial, dado que la junta es una reunión particular, yo diría, y tan especial. Tu labor, querido secretario, es relevante en esta reunión de junta directiva. Entonces, fíjense que ahí también nuestra guía de secretaría enumera algunas cositas bien puntuales y técnicas. Una de ellas, por ejemplo, hay que entregar a todos los participantes de la junta una copia de la agenda, ¿no? En la parte práctica tenemos dos maneras, ya sea en físico o en digital. Entonces, usted va a ver el mejor medio, ¿no? Si usted prepara de manera física, entonces a cada uno entregamos la agenda, ¿no? Y si es de manera virtual, entonces en el acto, a través del WhatsApp o algún otro medio, o al correo, repartimos la agenda. En segundo lugar, pastor, hay que tener documentos para respaldar alguna decisión. En la redacción de los votos se llama esto anexos, ¿no? Aquellos anexos que respaldan la decisión que se va a tomar. Otro detalle, hermano secretario, hay que confirmar el quórum de la junta directiva, ¿no? Si, poniendo un caso, un ejemplo, la junta directiva, su quórum es 5, es 7, entonces hay que verificar que ellos estén. No puede haber junta si no hay quórum, ¿no? Registrar los nombres de los miembros y los invitados presentes de la junta directiva, verificando que los invitados que tendrán derecho a voz no excedan al 10%, ¿no? No puede haber más invitados que miembros de junta, en otras palabras, ¿no? Hay que anotar el lugar, la fecha, el horario y los responsables de las meditaciones, la oración inicial, la oración final, ¿no? Todas cositas. Entonces, el secretario está en el deber de anotar. Otro detalle, informar si fuere necesario al pastor y a los miembros de la junta directiva el cumplimiento de las decisiones tomadas en la última reunión. Esto quiere decir que la junta directiva anterior, entonces tal vez al inicio informamos, estas fueron las decisiones tomadas y hacemos recordar. Otro detalle, introducir bajo la conducción del presidente los temas de acuerdo con la agenda. Y esto es muy importante, ¿no? Hay que seguir una secuencia para la toma de decisiones. ¿Cuál es? El secretario va a proponer. Entonces en la guía tenemos ahí una palabrita que se llama propongo. Vamos a poner un breve ejemplo, ¿no? Pastor presidente, propongo que se apruebe la compra de 20 sillas para nuestra iglesia.
Muy bien, entonces el presidente, que normalmente es el pastor distrital, está propuesto por el secretario. El pastor, como dice la guía, pide apoyo, ¿no? Hay apoyo aquí de los miembros de la junta y levanta la mano si hay apoyo. Y luego de que hay apoyo entramos al proceso, pastor, de observaciones, ¿no? Ok. Ya se presentó el voto de agenda, el punto de agenda, entonces alguno tal vez tiene alguna pregunta o tiene que acotar algo más sobre el punto que se está tratando, o hay un informe que presentar. Entonces, en la parte de observaciones se toman esos detalles. Y luego, después de que se acabaron las observaciones, cuando el presidente ve que la iglesia está lista, que la junta está lista para votar, lo pone bajo votación, ¿no? Bueno, entonces vamos a votar, todos los que estén de acuerdo levanten su mano, miran que todos estén, los que estén en contra también con la misma señal, levantan su mano y entonces dice, está votado. Pastor, en la secretaría, estimados secretarios y hermanos, miembros de la Junta, ¿no? La secretaría, como decíamos hace un rato, es una parte muy técnica. Hay palabras técnicas. Una de ellas, por ejemplo, que migró, cambió en estas últimas ediciones que la iglesia tomó, era, Pastor Farí, antes decíamos aprobado, ¿no? Pero hoy fíjense que la guía trae el siguiente término, votado. Entonces, la decisión, una vez hecha, entonces en la redacción es votado. Muy bien. Y quizás, pastor, en ese durante, ¿no? Como hay observaciones, hay sugerencias, todo eso debe estar recabado el secretario, ¿no? Como dijo el pastor Yempen, ¿no? Tiene que estar ahí técnicamente anotando todo para poder redactar la acta y de manera sencilla y entendible pueda estar allí como un registro, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Cuando ya se hizo la reunión previa, el lugar, el ambiente donde se va a reunir la junta directiva, termina la reunión, todo debería quedar como si nadie hubiese estado allí, ¿no? Muy bien. Detalles. A veces, pastor, sucede que después de la conversación con el pastor, con los ancianos, se trae un voto, ¿no? Y el voto a veces en el camino sufre modificaciones, ¿no? No, que no sea de tal color, mejor que sea de este. Bueno, yo propongo que sean de este material. Ok, el secretario tiene que ir tomando nota no de solamente del voto como llegó, sino cómo termina, que es la parte fundamental para que el voto quede redactado y que refleje la voluntad del cuerpo que está votando, ¿no? Tal vez ahí, Pastor Farí, recalcar lo siguiente. Una cosa es la preparación de la agenda y hasta podríamos decir es un borrador, ¿verdad? Entonces, donde podemos hacer las debidas correcciones de acuerdo al tenor del voto, de acuerdo a la condición del voto, la decisión que se va a tomar, y entonces el secretario ya está en el deber, ¿no? Si es físicamente o virtualmente, anotar esto hay que cambiar, esto hay que añadir, etcétera, etcétera, para que cuando el voto o la decisión esté tomada en la redacción quede debidamente registrado. Muy bien, ya hemos visto qué se hace previamente, qué se hace durante las reuniones. Ahora sería interesante saber qué hacer después. ¿Será que acabó el rol del secretario después al terminar la junta directiva o tiene aún, pastor, tareas por hacer después? Y claro, hermanos, ¿no? Efectivamente, pastor, el secretario es clave, decíamos hace un rato, así que animo a todos nuestros queridos secretarios y secretarias de iglesia a cumplir una tarea eficiente, ¿no? Sobresaliente. Entonces, entre sus deberes después de ya la junta directiva, la guía recomienda lo siguiente: preparar el acta con las adiciones votadas, enumerando los votos en orden creciente. Un ejemplo, 2024-0010, 0011 y así sucesivamente, ¿no? Cuando el año termina, entonces cerramos las actas de ese año y reiniciamos con la numeración el siguiente año desde el 1 en adelante. Hay que imprimir, hay que firmar. El acta debe estar firmada por el presidente, que en este caso es el pastor, o en absencia, como dijimos hace un rato, si él no puede, el anciano, entonces firman dos, ¿no? El presidente en este caso y el secretario. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta ahí, pastor, ya que estamos hablando de las reuniones, ¿no? Hermanos secretarios, hay que tener dos actas. Una acta para la junta directiva de iglesia y otra acta unida para la reunión regular de iglesia y la reunión administrativa, ¿correcto? Entonces no se puede colocar votos en una sola acta.
hay que tener 2 actas. Otro detalle, pastor, es colocar en la agenda de la reunión regular y la reunión administrativa de la iglesia los asuntos recomendados por la junta directiva al plenario. Vamos a inferir aquí un detalle, pastor. La junta directiva aprueba que el hermano Alfonso sea trasladado a la otra iglesia. ¿Quién tiene la decisión final? ¿Y dónde? En este caso es la reunión regular de iglesia. Entonces, el término a usar en la junta directiva es recomendar que el hermano Alfonso irá a la iglesia Alfa y Omega. Entonces, para que la decisión final sea votada en la reunión regular de iglesia. Entonces, es muy importante este asunto. Y finalmente, pastor, después de la reunión, el secretario debe notificar todas las decisiones de la junta a las personas involucradas, ¿no? La persona que de repente el voto fue dirigido para esa persona, al director del coro, al director de ministerio personal, entonces informar que la decisión fue tomada y ejecutada. Muy bien, entonces hemos aprendido todos estos pasos después, ¿no? No queda con el voto, hay que acompañar, hay que verificar que las decisiones se están ejecutando, hay que imprimir, hay que firmar, hay que guardar. Es todo un proceso para nuestras juntas directivas, ¿verdad? Ahora, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta para definir el quórum, ¿no? De la junta directiva de iglesia? Usted habló del quórum hace un momento, tal vez quórum es una palabra nueva, no la usamos normalmente en nuestro vocabulario regular, pero quórum es la cantidad mínima que requiere una comisión o una junta para poder ejercer su labor. Por ejemplo, si la junta directiva, cuando está ahí completa, son 20 personas, uno podría haber una junta con 3 y esos votos tener valor, ¿no? Por eso la iglesia define un quórum. Pastor, ¿qué consideraciones debemos tener para definir este quórum? Y aquí, en primer lugar, pastor, de repente una pregunta ahí anexa a la que usted me la hace. ¿Dónde debemos definir el quórum para la junta directiva de la iglesia? ¿Será que la junta directiva elige su propio quórum? ¿Cómo es, pastor? Y a veces de manera empírica, ¿no? Vamos a tener una junta y no. Entonces, la guía de secretaría y tanto el manual de iglesia también, pastor, recomienda que el quórum de la junta directiva debe ser definida en una reunión administrativa de la La iglesia. primera del año, En la normalmente, ¿no? primera del año, correctísimo, ¿no? Ahí tiene que ser, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo en la guía de secretaría. Si una junta directiva está formada por 14 miembros, el quórum sugerente, dice allí, es 5 personas. Y para la junta directiva que pasa sobre esa cantidad de 14 miembros, ¿no? 15 miembros o más, el quórum sugerente es 15. Es 7, ¿no? 7, ¿no? Vamos a suponer, Pastor Javier, que tu junta directiva tiene 23. ¿Cuánto podría ser el quórum? Y la guía dice 7. 7, ¿no? Entre un poquito más mejor, ¿no? Y claro, y tiene que ser un número impar para La idea desempatar. también es que podamos tener nuestras juntas directivas con la mayor cantidad de miembros posibles, ¿no? El problema es que a veces hacemos las juntas tan largas, tan extensas, se discute de un mismo punto y le damos vueltas y vueltas que con el tiempo los miembros de junta dicen, ya no voy, ya me voy a demorar mucho, va a terminar muy tarde, pero son detalles que tenemos que cuidar, ¿verdad? Sí, pastor. Y aquí hablando del quórum, aquí hay una recomendación muy importante de la guía para Secretaría de Iglesia. Nos dice, en el caso de contar con una reducida cantidad de miembros, igual o mayor que el quórum, deben tratarse los temas simples como transferencia de miembros, invitaciones y otros. Porque ¿qué sucede? De repente viene el caso de disciplina eclesiástica. Y el quórum, claro, está el quórum, pero no está la junta directiva, digamos, en su mayoría. Lo ideal es no tocar ese punto. ¿Por qué? Porque va a requerir mayor reflexión de repente, mayor apreciación. Entonces es importante esto, ¿no? Porque siempre en las decisiones
los votos serán tomados, dice, por la mayoría simple, es decir, 50% más uno, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces ya vimos estos detalles antes de iniciar la junta directiva, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que preparar, cómo antes de empezar tenemos que ver que hay quórum, que estamos los miembros suficientes para tomar decisiones de la manera correcta. Ahora, entramos a la agenda. ¿Cuáles son los puntos que deberían estar casi siempre en nuestras agendas, Pastor Josué? Gracias, pastor. Sí, efectivamente, hermanos secretarios, ¿no? Aquí hay que entender lo siguiente. A la junta directiva se le encarga, ¿no?, la siguiente responsabilidad, que deben ser ítems de una agenda. Entonces ahí, en el manual de iglesia, en nuestra guía de secretaría, encontramos estas responsabilidades de toda junta de iglesia, mis hermanos. 1. Hay que tener un plan activo de discipulado. Pastor Farí, el foco entonces está en la misión. Si no ponemos en primer lugar como voto de agenda algún tema que vaya en dirección al evangelismo, al discipulado, podemos terminar poniendo comisión de construcción, primer punto, y esas comisiones de construcción demoran la vida, ¿no? Y entonces cuando ya son las 10 de la noche, dice, ya mejor ya los otros puntos otro día, y terminamos dejando lo más importante para el final. Y desdichadamente a veces eso es lo que pasa en la parte práctica, ¿no? Vemos mucho interés en otros fines que no es el centro o el foco de una junta directiva. Entonces, el manual de iglesia y la guía recomienda que toda junta está en el deber, la responsabilidad de colocar el discipulado, en otras palabras, la misión, estimados secretarios. En segundo lugar, dice la guía, el evangelismo en todos sus aspectos. Y hay que animar a los hermanos secretarios. Entonces, cuando usted redacta la agenda, usted a consensuar ahí con el pastor, con los directores de los departamentos o con la comisión administrativa, por favor, enfóquese que el primer punto de agenda sea esto que acabamos de mencionar. Muy bien, ¿no? sigamos, pastor. Tenemos varios puntos. Muy bien, el otro, la alimentación espiritual y la capacitación de los miembros, la preservación de la pureza doctrinal, la defensa de las normas cristianas, la recomendación de cambios en la feligresía, la supervisión de las finanzas de la iglesia, la protección y el cuidado de las propiedades de la iglesia y la coordinación de los departamentos de la iglesia. Eso menciona nuestra guía. Pastor, yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad una pregunta era, ¿no? ¿Cuál es el punto más importante en una junta directiva, ¿no? Y aquí la guía lo dice claramente, dice, ¿no? Es el plan activo de discipulado, ¿no? El foco de la iglesia está en esto, ¿no? En la misión, ¿no? En el cumplimiento. Y en eso está verificar cómo está la feligresía, cómo está el plan de entrenamiento de los departamentos hacia los miembros de iglesia, la evangelización, los planes misioneros, se coordinan los programas de evangelismo. Cada departamento tiene que tener el foco misionero, ¿no? Y de por sí, si una junta no tiene en su agenda este punto, no valdría, pienso yo, reunirse, ¿no? Porque la razón de ser es la misión, ¿no? Muy bien, es verdad. Ahora, encontramos dentro de los tipos de reuniones, pastor, usted mencionó reunión regular de iglesia y reunión administrativa. Okay. Que son las mismas personas, ¿no? ¿En qué se diferencian, pastor? A ver, entonces, miren, aquí hay que diferenciar lo siguiente. La reunión regular de iglesia no necesita convocatoria, para empezar, ¿no? Y allí se abordan temas remitidos por la junta directiva. Hace un momento hablamos de eso. La junta directiva recomienda tanto a la reunión regular de iglesia y a la reunión administrativa, ¿no? En la reunión regular de iglesia, entonces, que debe celebrarse el sábado por la mañana, todos los miembros en plena comunión son invitados a votar. Estamos hablando de miembros, ¿no? No los visitas. Y estamos hablando del culto divino, ¿no? Donde está toda la gente también. Exactamente, pastor. Y en la reunión regular, en la reunión administrativa de la iglesia, esta sí tiene que ser debidamente convocada. Y entonces el manual y la guía recomienda que debe ser 1 o 2 semanas de anticipación en su convocatoria, ¿no? Indicando la fecha, el lugar de tal reunión, ¿no? Pastor, y aquí una cosa importante que nos hace recordar la guía de secretaría, ¿no? Dice, la reunión administrativa es el congreso de la iglesia local. Entonces, ¿dónde está el mayor peso?
La reunión administrativa. en la reunión administrativa. Muy bien. Ahora, ya definimos el quórum para una junta directiva. Y para esta reunión administrativa, ¿cómo funciona el quórum, pastor? ¿Qué orientaciones tenemos que tener en cuenta para definirlo? Nuestra guía trae las siguientes orientaciones, estimados secretarios y hermanos. Debe ser definido en la primera sesión de la reunión administrativa del año. El próximo año 2025 vamos a empezar entonces en su primera reunión. Entonces la iglesia define cuánto será el quórum de la reunión administrativa. El quórum podrá estar entre el 10 y el 30% del total de miembros de iglesia, siempre que sea mayor que el número total de miembros de la junta directiva de la iglesia. Aquí vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que la iglesia tiene 100 miembros, ¿no? Entonces, el total de miembros de esa junta directiva, vamos a poner aquí que es 23. Entonces aquí me da un rango de acción. Dice entre el 10 y el 30%. Entonces, el quórum no tiene que ser menos de la cantidad de los miembros de la junta directiva. Entonces, poniendo aquí el ejemplo, en este caso, si son miembros, el quórum debería estar conformado por 24 hermanos, haciendo en porcentaje el 24%. Muy bien, muy bien. Interesante este detalle. Necesitamos esto también tenerlo claro y definido. Ahora, ¿cuáles son los puntos principales para la agenda de la reunión regular de la iglesia y de la reunión administrativa? Ya vimos los puntos principales de la junta directiva, pero en estas dos reuniones, cuando ya están la iglesia en su conjunto convocada, ¿cuáles son los puntos de agenda? Y ahí tenemos definido algunos de ellos, pastor. Por ejemplo, ¿dónde aprobamos un bautismo, un rebautismo, una aprobación de fe? En una reunión regular de la iglesia. Una transferencia de miembros, ¿no? El informe de la comisión de nombramiento en la reunión regular de iglesia, ¿no? Delegados para el Congreso, ¿no? Nombramiento de los oficiales entre elecciones, ¿no? En el año alguien de repente dejó de ocupar un cargo, entonces en la reunión de regular de iglesia hacemos estas decisiones. Y en una reunión administrativa, allí están los temas más importantes que deben ser decididos, por la mayoría de los en una reunión administrativa debidamente convocado, ¿no? Ahí, por ejemplo, los informes de trabajos de la iglesia, es en la reunión administrativa. El plan de acción para el siguiente año, ¿no? Nuestra planificación, el presupuesto anual, ¿no? Que a veces no tenemos también en nuestras iglesias, ¿no? El informe de la comisión de nombramientos, la disciplina eclesiástica de un miembro. Pregunto, creo que se ha visto ya esto en los capítulos anteriores o se verá en los siguientes, ¿no? La junta directiva no tiene potestad para remover un miembro, solamente lo tiene ¿quién? La reunión administrativa. Y la remoción por paradero desconocido, pastor. Y pastor, cabe decir que cuán importante es la frecuencia de esta reunión administrativa que a veces es pasada por alto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay informe de departamentos nos permite ver si estamos cumpliendo el propósito de la iglesia, que es la formación del discipulado, ¿no? Que cada miembro sea un discípulo en todas sus áreas, ¿no? Lo otro es que también la reunión administrativa nos permite definir el quórum de la junta directiva de iglesia. Entonces, no puede ser, digamos, que la reunión administrativa sea, digamos, pasando el primer trimestre, si es que no se ha definido primero el quórum de la junta directiva, ¿no? Lo ideal, creo yo, ¿no? Lo ideal es que finalizando cada trimestre podamos tener una reunión administrativa, ¿no? Porque se valora el trabajo, el informe sería más preciso, o por lo menos una cada 6 meses, ¿no? Pero no podría haber un año que no haya reunión administrativa, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? A veces son estas reuniones las que más esporádicamente tenemos, ¿no? Y que o no las estamos teniendo y es bueno recordarnos la periodicidad de estas reuniones, ¿no? Esperamos que sean regulares porque también allí aprovechamos para tener informes evangelísticos, informe de la fidelidad de la iglesia y aprovechamos este momento para hacer una autoevaluación de la iglesia. Podemos usar otras herramientas como tenemos en nuestra unión un Power BI donde está descrito cómo está el avance de la iglesia en los énfasis de discipulado. Entonces, pastor, ahora ya hemos visto los tres tipos de reuniones, ¿no? La reunión de la junta directiva,
que ya hemos visto los detalles, también la reunión regular y la reunión administrativa. Cada una de estas reuniones toma votos, toma acuerdos. ¿Dónde se almacenan estos acuerdos, pastor? ¿Dónde se registran y dónde quedan guardados los acuerdos? Y nuestra guía, pastor, recomienda ahí los siguientes libros que toda iglesia tiene que tener. Animo una vez más a nuestros secretarias de iglesia, ¿no? Hay que tener nuestro libro de actas, ¿no? En algunos campos se viene haciendo una auditoría, ¿no? Y viendo cómo están redactados los votos, viendo que tenemos los libros. Hermano secretario, esto es muy importante. El libro de actas es el histórico de la iglesia. Miren, si Cristo no viene en 50 años, alguien va a leer lo que aconteció 50 años atrás. Por eso es muy importante conservarlos debidamente, hay que forrarlos, tener ahí y con la debida redacción. Un registro de miembros. Pastor, esto casi ya no usamos por la tecnología hoy, pero en caso que no hubiese, hay que tener todavía un registro físico. Un registro físico. Ahora está en el ACMS, ¿no, pastor? Ahora está en el ACMS, entonces hay que tener ahí un registro de miembros si el caso lo amerita. Un libro de eventos, ¿no? Por ejemplo, viene Pastor Farí, viene a visitar la iglesia allá en su organización. El secretario de la Unión ha llegado acá. Entonces, el secretario de iglesia debe registrar ese evento, ¿no? Y finalmente, un registro de casamientos, ¿no? No puede ser opcional, pero en tanto se pueda, podemos tener también este registro de matrimonios. Yo quería, pastor, resaltar acá lo importante de este material porque, querido secretario, de repente es tu primera oportunidad liderando el área de secretaría y dices, ¿y ahora cómo? Ojalá que no primera y última, ¿no? No, claro, porque lo recomendable es que estén dos y que tenga su asociado, ¿no? Un asociado team, decíamos, ¿no, pastor Farí? Ahora, yo quiero invitarte a que tú, que tienes tu guía de secretaría, puedas ir a la página 152 en adelante, donde está el anexo 19, 20, 21, donde tú vas a encontrar ahí los modelos de alta. Y aquí hay algo interesante, pastor. Los registros, las actas deben estar encuadernadas, tiene que tener un inicio y tiene que tener un final, ¿no? Y al terminar, debe también haber una redacción interesante, ¿no? El término de la apertura del libro de actas, el término y apertura del libro de eventos, etcétera, ¿no? Es decir, en esta guía, querido secretario, está todo, ¿no? Solamente tenemos que comenzar a poner en práctica y cómo registrar correctamente los acuerdos que la iglesia tiene, ¿no? En esta guía podrás encontrar más de casi 40, 30 páginas solo de modelos de los votos más comunes que tomamos en nuestras juntas directivas, en nuestras reuniones administrativas de la iglesia, y te da una idea de, por ejemplo, cómo debería yo tomar el voto sobre, acá tenemos algunos, por ejemplo, el informe y plan de trabajo de un departamento. Acá está de la escuela sabática. Ahí está cómo debería ser el título, cómo debería ser la redacción, cómo se toma el voto de carta de traslado, todos esos votos comunes, cómo se propone, por ejemplo, acá en la página 164 dice reunión administrativa, cómo se recomienda el quórum, cómo se redacta, porque ya lo tenemos en la mente, pero cómo se escribe esta decisión, usted lo va a encontrar en la mayoría de los anexos que tenemos en nuestra guía de secretaría. Muy bien, ha sido muy importante estudiar este tema hoy. Es el día a día de la iglesia y tiene algunos detalles que ya la iglesia ha ido pensando, cuidando para que podamos tener una administración más eficaz y ordenada. Y cuando sabemos los conceptos, entonces haremos de nuestra iglesia una iglesia que avanza más rápido, pero en dirección y ordenada, pero en dirección hacia la misión. Gracias por acompañarnos, amigos, y nos encontramos en el siguiente capítulo.